Campo eléctrico de una carga puntual aislada. Supóngase una carga de prueba Q0, la cual es positiva, a menos que se diga lo contrario, colocada a una distancia r de la carga puntual Q. La magnitud del campo eléctrico en esa posición será E igual a F, la magnitud de F sobre Q0. Y la magnitud de F es la constante eléctrica K por la carga puntual que genera el campo por la carga de prueba sobre la distancia de la carga puntual a la carga de prueba al cuadrado sobre la carga de prueba. Aplicando la regla del sándwich se va a eliminar Q0 y nos queda que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la magnitud de la carga puntual sobre la distancia al cuadrado. Esto es la fórmula que nos da el campo eléctrico ejercido por una carga puntual a una distancia r. Problema 1. En un átomo de helio ionizado, un átomo de helio en el que uno de los dos electrones se ha retirado, el electrón y el núcleo están separados por una distancia de 26.5 picómetros. Tenemos como dato el radio 26.5 picómetros. Esto es 26.5 por 10 a la menos 12 metros. ¿Cuál es el campo eléctrico debido al núcleo en la localización del electrón? Tenemos a la derecha la representación de un átomo de helio con el núcleo que contiene 2 protones, 2 neutrones y orbitando alrededor de este 2 electrones. Cuando se le quita un electrón, se queda ionizado el átomo y entonces lo que se nos pide es calcular el campo eléctrico en la posición del electrón debido al núcleo. Usamos la fórmula anterior y tenemos entonces que el campo eléctrico en magnitud es igual a la constante eléctrica por la magnitud de la carga sobre la distancia al cuadrado. Constante eléctrica por la magnitud de la carga, como es un núcleo de helio, tiene 2 protones, por lo tanto la carga es 2 veces E en magnitud sobre R al cuadrado. Sustituyendo valores, tenemos lo siguiente. 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 2 por la carga elemental, que es 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb sobre la distancia, que son los 26.5 picómetros, al cuadrado. Haciendo operaciones,
Esto es 4.096. Cinco por 10 a la 12 Newton sobre Coulomb. Redondeando a tres cifras significativas, tenemos que la magnitud del campo es igual a 4.10 por 10 a la 12 Newton sobre Coulomb. Y esto es el campo. Problema 2. La figura muestra una carga Q1 de más 1.5 microcoulomb y una carga Q2 de más 2.3 microcoulomb. La primera carga está en el origen del eje X y la segunda está en una posición X igual a L, en donde L es igual a 13 centímetros. ¿En qué punto P a lo largo del eje X es cero el campo eléctrico? Observamos que si colocamos a la izquierda de Q1 la carga, esta experimentará fuerzas de repulsión, es decir, el campo que genera Q1 y Q2 están dirigidos hacia la izquierda. Evidentemente estos campos no se eliminan, por lo tanto el campo eléctrico no es cero en esa región. Si pensamos en que la carga la ponemos en el lado derecho de Q2, entonces Q1 genera un campo eléctrico hacia la derecha, al igual que Q2 genera un campo eléctrico hacia la derecha y por lo tanto no se eliminan. La región en la que se pudiera encontrar que los campos se aniquilan uno con el otro es entre las dos cargas. Sea P ese punto en el que tanto el campo E1 como E2 son iguales y entonces se cancelan al hacer la suma. Y pongamos que X es la distancia desde Q1, o sea el origen, hasta P. Entonces, la condición aquí es que la magnitud de los campos sea igual. El campo E1 sea igual al campo E2. En magnitud. Entonces, por la fórmula anterior, tenemos que la constante eléctrica por la magnitud de la carga 1 sobre la distancia de Q1 hasta P, que es X al cuadrado, debe ser igual a la constante eléctrica por la magnitud de Q2 por la distancia de Q2 al punto P, que es L menos X. Observamos inmediatamente que se cancelan las constantes eléctricas e intercambiamos los lugares de Q1 y el binomio L menos X al cuadrado. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. L menos X al cuadrado sobre X al cuadrado
debe ser igual a magnitud de Q2 sobre magnitud de Q1. Aquí realmente las magnitudes ya no hace falta indicarlas porque las cargas son positivas. Entonces podemos omitir la notación de los valores absolutos y nos queda Q2 sobre Q1. En el primer miembro todo lo elevamos al cuadrado. Como tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado, entonces nos queda de la siguiente forma: L menos X todo esto sobre X y al cuadrado. Entonces esto es igual a L sobre X menos X sobre X y todo esto al cuadrado igual a Q1 a Q2 sobre Q1. Esto implica que L sobre X menos 1 al cuadrado debe ser igual a Q2 sobre Q1. Para despejar a X lo que hacemos es sacar raíz cuadrada a toda la ecuación. Entonces esto implica que L sobre X menos 1 debe ser igual a la raíz cuadrada de Q2 sobre Q1. Finalmente, tenemos que L sobre X debe ser igual a la raíz cuadrada de Q2 sobre Q1 menos más 1. Y ahora intercambiamos lo que está en el miembro derecho por la X para obtener que X debe ser igual a L sobre la raíz de Q2 sobre Q1 más 1. Sustituyendo valores, esto es los 13 centímetros sobre la raíz de 2.3 microcoulomb sobre 1.5 microcoulomb más 1, obteniendo que X es igual a, y hacemos las operaciones. $5.67 centímetros. Y ese es el resultado. A esa distancia del origen se obtiene que el campo eléctrico es 0. Ahora vemos el concepto de líneas de fuerza o líneas de campo. Una línea de campo o línea de fuerza se define como la trayectoria hipotética que seguiría una carga de prueba bajo la influencia de un campo eléctrico, como se puede ver en la ilustración de la derecha. Tenemos que esa esferita roja representa una carga de prueba y cuando se libera bajo la influencia del campo eléctrico que genera la carga puntual, azul, positiva,
esta sale disparada, alejándose de la carga puntual y dejando una trayectoria en línea recta, saliendo de la carga. Y al final, pues nos queda muchos rayos, los cuales son las trayectorias de esta carga de prueba que se ha puesto alrededor de la carga puntual. Tenemos principios o reglas los cuales debemos respetar cuando trazamos líneas de campo. 1. Que empiezan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. 2. Dos líneas de campo no se cruzan, porque si es que se cruzaran, indicaría que habría dos trayectorias por las que se puede ir la carga de prueba, lo cual no puede ser. 3. En un punto el campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Esto es cuando las líneas de campo son curvas, el campo eléctrico es tangente a estas trayectorias. Y 4. En una región, la densidad de líneas de campo es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Entonces tenemos que tomar en cuenta la magnitud de las cargas para también poder dibujar el número de líneas correctas que bien representen el campo eléctrico. Tenemos los patrones más comunes de campo eléctrico, como son la carga puntual positiva, como se indica en la figura de la izquierda, que son rayos que emergen de la carga puntual hacia afuera. Si es que la carga puntual fuera negativa, serían rayos que convergen a la carga. En el caso de tener dos cargas puntuales positivas, es el patrón que tenemos a la derecha. Como se observará, en el espacio que hay entre las dos cargas, los rayos se flexionan, como que escapando del sistema de cargas y dejando en el centro un vacío donde indica que el campo eléctrico es cero en el centro. En el caso de tener una barra uniformemente cargada infinita, las líneas de campo son paralelas y equidistantes. La pregunta obligada sería, ¿pero por qué considerar una carga, una barra cargada que sea infinita, cuando no tenemos en la práctica barras infinitas? Bueno, esto es porque cuando nosotros tenemos una barra cargada y queremos conocer el campo eléctrico en puntos muy cercanos a esta barra, pues viendo la barra desde ese punto cercano, pareciera que la barra es infinita. Por eso es de que conviene hacer el análisis de cómo se comporta el campo eléctrico de una barra infinita. Y en la parte derecha tenemos el patrón de líneas de campo de un dipolo. Un dipolo es un sistema de cargas, una carga positiva y otra carga negativa, con igual magnitud. Observamos que las líneas que salen de la carga positiva entran a la carga negativa. Y aquí pues tenemos que entender que cada una de las líneas que sale de la carga positiva pues va a dar una vuelta y regresa y entra a la carga negativa. Cada una de las líneas que sale. Incluso aquella que sale vertical hacia arriba en el dibujo, pues va a dar una vuelta al universo y regresa por la parte de abajo para llegar a la carga negativa. Esto es en el supuesto de que estas cargas fueran las únicas en el universo. En la práctica no sucede eso, pero en teoría, pues toda línea que sale de la carga positiva a fuerzas debe entrar a la carga negativa. Aquí tenemos el patrón de líneas de campo de dos cargas puntuales, una más 2Q y la otra menos Q. Aquí se puede ver el cumplimiento de la cuarta regla, que las líneas de campo deben representar la intensidad del campo y también debido a la magnitud de las cargas. Por ejemplo, observamos que en la carga más Q salen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 líneas, y en la carga
de la derecha menos Q entran 2, 4, 6, 8 líneas. Esto entonces es compatible porque la carga positiva de la izquierda es el doble en magnitud que la carga de la derecha. Por lo tanto, deben salir el doble de líneas de las que entran en la carga de la izquierda, de la derecha. Finalmente tenemos un ejemplo en el que se nos pide dibujar el campo eléctrico del sistema de cargas compuesto por una carga puntual Q igual a menos 20 microcoulomb y una barra cargada Q igual a 80 microcoulomb. Entonces observamos que la carga en la barra cargada es 4 veces mayor en magnitud a la carga puntual. Eso significa que si queremos que a la carga puntual entren 4 cargas, 4 líneas, entonces debemos procurar que salgan 16 líneas de la barra. Entonces ponemos los trazos por donde puedan estas líneas salir y queda de la siguiente forma. Y de esta forma tenemos el patrón de líneas de campo de este sistema de cargas. Como la carga en la barra es 4 veces mayor en magnitud a la carga en la carga puntual, entonces el número de líneas que salen de la barra debe ser 4 veces el número de líneas que entran en la carga puntual.